Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, en este teórico vamos a hablar un poquitito de las vitaminas y elementos traza que medimos en el laboratorio y vamos a profundizar en alguno de ellos. Esta es la bibliografía que se utilizó para hacer esta presentación. Y bueno, como siempre, cuando hablamos de algo, de algún tema, tenemos que de alguna manera definirlo. En este caso, importante de las vitaminas son nutrientes esenciales que nosotros no podemos sintetizar y de alguna manera cómo debemos obtener a través de fuentes de diferentes alimentos. Interesante es que la gran mayoría de las vitaminas son cofactores de numerosas reacciones enzimáticas. Por ende, si yo no tengo vitaminas, hay enzimas que no van a poder hacer su trabajo, por ende, eso puede tener una consecuencia bastante importante para la célula. Acá lo que les traigo es lo que sucede habitualmente cuando hay un agotamiento de lo que son las vitaminas y uno no se alimenta como debe. Tenemos este tejido óptimo que utiliza, por supuesto, las vitaminas para que las enzimas hagan su funcionamiento. De alguna manera, cuando uno no brinda a las células vitaminas, hay un agotamiento intracelular de las mismas, disminuye todas las funciones celulares, disminuye la actividad enzimática, como les acabo de comentar, o sea, se pierde mucho poder antioxidante, por ende hay muchas células que empiezan a morir porque no tienen como antioxidantes para dar batalla a aquellos agentes oxidantes y de alguna manera esto empieza a dar diferentes manifestaciones clínicas a corto plazo y a largo plazo, pero ninguna de ellas es característica de nada, es decir, son manifestaciones clínicas que puede dar cualquier otro tipo de enfermedad. A corto plazo, fatiga, funciones inmunológicas, infecciones recurrentes, y a largo plazo sí. Es como que ya al morir más células, el parénquima afectado de alguna manera disminuye su función y bueno, ya el problema por supuesto que es mucho más grave cuando uno lo nota que esto sucede a largo plazo. Pero lo que es la clínica, los síntomas y los signos, la verdad que no nos ponen en la pista sobre qué vitamina puede estar disminuida. ¿Qué les tengo para mostrar acá? Simplemente demostrarles lo que les acabo de decir, que las vitaminas son cofactores de muchas reacciones enzimáticas. ¿Qué sucede? Hay muchas enzimas que si nosotros las pudiéramos medir tienen una actividad enzimática disminuida, uno podría presuponer qué vitamina le podría estar haciendo falta. Esto es muy difícil en laboratorio porque estas enzimas, principalmente las primeras tres no las medimos, las que sí medimos son las transaminasas, cuando medimos su funcional enzimograma hepático, lo que es AST y ALT, que qué sucede cuando hay un déficit de piridoxina o de piridoxalfosfato, como dijimos en la clase de enzimas, estos cofactores le ayudan, son como unos bastones, por decirlo de alguna manera poco académica, de estas enzimas para que hagan su trabajo correctamente. E incluso el inserto, cuando uno va a medir la AST o ALT, de alguna manera escribe que si nosotros tenemos actividades enzimáticas disminuidas, esto puede explicarse, por ejemplo, si tenemos pacientes hemodializados o con hipovitaminosis, porque justamente a estas enzimas le falta su bastón principal, que es la piridoxina en este caso. Después lo que es la glutatión peroxidasa, transelotasa, glutatión reductasa, no son enzimas que midamos normalmente en el laboratorio, por eso es que estas déficits de vitaminas son difíciles de objetivar si se quiere. Después tenemos que hacer una clasificación porque hay vitaminas liposolubles e hidrosolubles que las tenemos que conocer para, bueno, por un verdadero o falso, si nos preguntan cuál es una, cuál es otra, y vamos a ver también sus funciones. Quiero fijarme si no me faltó nada acá. No. Bien. Vitaminas liposolubles. Cuando hablamos de vitaminas liposolubles son cuatro, A, E, K y D. Cosas importantes que viene de la mano cuando hablamos de lípidos y kilomicrones. Si son vitaminas liposolubles, en el plasma de alguna manera tienen que ser ayudadas para poder transportarse. Quien ayuda a estas vitaminas liposolubles son los kilomicrones. ¿Por qué los kilomicrones? Porque son los que sintetizan en lo que es el enterocito, en lo que es en el intestino, y las vitaminas van a ser justamente las liposolubles van a ser absorbidas también en esta porción del duodeno, por ende es como que aprovechan que ahí se sintetizan los kilomicrones para viajar con ellos. ¿Qué sucede? Nosotros consumimos diferentes tipos de vitaminas, por supuesto que esto va a ir al duodeno, lo que sucede acá es que se van a absorber gracias a todo lo que es la bilis y las secreciones pancreáticas, y se me fue muy rápido la animación, vamos de vuelta. O sea, en definitiva, lo que les quiero mostrar es que acá mismo se sintetiza el kilomicrón y el kilomicrón se lleva
con él mismo estas vitaminas liposolubles y termina ofreciéndoselas al hígado, que de alguna manera el hígado después verá con las necesidades que tiene que cumplir y verá cómo las distribuye. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo un cálculo acá, como puede ser una colangitis, es un problema porque no llega lo que es la bilis y de alguna manera todas estas vitaminas que necesitan de la bilis siguen de largo. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cálculo acá, porque tenemos una litiasis vesicular, este cálculo migra, se impacta acá, tenemos una colangitis, que no se pueden absorber estas vitaminas, una de las cosas que se les da a los pacientes es vitamina K, porque si yo no puedo absorber vitamina K, de alguna manera no puedo sintetizar factores de la coagulación y probablemente comience con cualquier golpe mínimo o empiezo a tener hematomas fáciles. ¿Tá? Por supuesto que sin vitamina K los factores de la coagulación no se pueden sintetizar, entonces uno corre peligro de tener algún sangrado que no es evidente y bueno, puede generar una anemia bastante importante por pérdida de sangre porque no puedo sintetizar los factores de la coagulación. ¿Qué vitaminas conocemos? Esta A, E, K y D. ¿Y qué funciones tiene? La vitamina A la vimos cuando la nombramos, más que nada, cuando hablamos de proteínas. ¿Qué sucede? La vitamina A me ayuda, o sea, en realidad no me ayuda, es el retinol. Es esta proteína, el retinol es la que era transportada por la proteína fijadora de retinol que iba a ir principalmente a la retina porque me evitaba lo que era la ceguera nocturna. Es decir, la vitamina A contribuye a lo que es poder ver en lo que es la oscuridad. Cuando uno tiene un déficit de vitamina A, empieza en la noche a ver menos. Cae la noche, incluso en un cuarto oscuro, que uno necesita un tiempo para adaptarse, pero ese tiempo de adaptación para aquellos que tienen déficit de vitamina A es mucho mayor y empieza lo que es la ceguera nocturna. Después tenemos la vitamina E, que principalmente tiene acción antioxidante y sobre todo está en los glóbulos rojos y evita lo que es la hemólisis. Este poder antioxidante en los glóbulos rojos de verdad que ayuda a que estas células puedan seguir haciendo su trabajo, porque si no, de alguna manera su vida media disminuiría, porque no tengo caballito de batalla contra los agentes oxidantes. La vitamina K, lo que yo les comentaba de lo que es la síntesis de la coagulación, por eso es necesaria, y la vitamina D la vamos a ver justamente cuando veamos el manejo de fosfocalcio, porque tiene un impacto directo en lo que es la absorción renal y la absorción intestinal de calcio, porque me contribuye, por supuesto, este, al, al manejo del hueso y demás funciones, por ejemplo, lo que es contracción, coagulación, porque bueno, el calcio de verdad que está implicado en todas esas funciones. Así que bueno, interesante, estas son las vitaminas liposolubles que, insisto con esto, viajan transportadas por los kilomicrones y si tengo una obstrucción a nivel del colédoco, tengo que tomar medidas, sobre todo con la vitamina K, porque bueno, nada, la necesito para la síntesis de la coagulación. También se ha visto que esto yo lo puedo almacenar, pero de alguna manera puede llegar a ser tóxico cuando se acumulan en exceso. Por otro lado, tenemos las vitaminas hidrosolubles. Ya todos conocemos lo que es la vitamina C y la asociamos siempre con lo que es la naranja, con los jugos de naranja. ¿Cuál es la función principal? También es un cofactor de una enzima que me ayuda a sintetizar el colágeno. Se veía mucho en aquellas personas que escapaban de la guerra como polizones en barcos, que cuando no tenían una ingesta de vitamina C aparecía lo que es el escorbuto, que el escorbuto, como yo no puedo sintetizar colágeno, tenía muchísimas zonas inflamadas, sobre todo lo que eran las encías, empezaban a hincharse y tener un sangrado en las encías y un sangrado cutáneo, justamente porque no tengo vitamina C que me permita sintetizar colágeno, y la enfermedad por no tener colágeno se llama escorbuto. Insisto, el cuento siempre que se hace para asociar esta enfermedad con el déficit de vitamina C son los polizones que venían escapados de la guerra. Bien, ¿qué más? Bueno, después en realidad son nada, de dónde es que uno lo puede, las fuentes principales, y bueno, después no mucho más, no se pregunta mucho de esto, por lo menos de la experiencia que tenemos. ¿Qué otras vitaminas hidrosolubles tenemos? Bueno, tenemos un montón más y hay mnemotecnias para aprenderse estos nombres. Tengo rota la nariz por aspirar coca barata. ¿Qué sucede? Nos pueden preguntar cuál es la vitamina B2, cuál es la vitamina B3, porque bueno, en un verdadero o falso, preguntas surgen de todo tipo y color. Entonces, con esta mnemotecnia a mí me ayuda a recordar cuál es la vitamina y
que si es la vitamina B1, B2, B3, B5, en fin. Cosas interesantes, ustedes van a ver que 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero la 4 no está. ¿Tá? Después tenemos la 7, para que la mnemotecnia funcionara, la biotina se puso acá al final, pero tenemos que saber que por supuesto el 7 va acá. Vamos a hablar ahora del ácido fólico y la vitamina B12, porque bueno, son las dos vitaminas más preguntadas y las que generan diferentes trastornos, sobre todo en lo hematológico, porque bueno, las dos tienen un importante potencial para la generación de glóbulos rojos. Por eso se le llama acá, ustedes ven, vitaminas hematopoyéticas. Después, ¿qué sucede? Después, todas estas, habíamos comentado que tienen una función principal de ser cofactores de enzimas. Y las enzimas principalmente están en diferentes vías metabólicas. Hay algunas vías metabólicas que son más, no importantes, pero sí son más centrales, que concentran gran parte del metabolismo. La B1, B2 y B3 es una de ellas. Después, por ejemplo, el ácido pantoténico es muy importante. Ahora vamos a ver por qué. Tengo un diagrama para mostrárselos dónde es que se encuentra. Después, por ejemplo, habíamos comentado la piridoxina, que ayuda a lo que es las transaminasas, ¿tá? Y cuando hablemos de transaminasas vamos a ver que están implicadas en el metabolismo de los aminoácidos. Después, ¿qué más? Bueno, vitamina B12 y B9, que es el ácido fólico, las vitaminas hematopoyéticas, y lo que es la biotina, también un rol en el metabolismo lipídico, como tiene el ácido pantoténico. Acá les traigo, por ejemplo, la tiamina es cofactor de tres enzimas, pero estas tres enzimas no son cualquier tipo de enzima, están implicadas en el ciclo de Krebs, que genera ATP, que genera energía, y ciclo de las pentosa fosfato, que en definitiva lo que termina generando es este, poder reductor, ¿tá? Que tiene que ver con agentes antioxidantes. Entonces, la verdad que son enzimas que están en ciclos, en vías principales. Después la riboflavina es el FAD o el FADH, que son grupos prostéticos, ¿tá? Se dan cuenta que todos son coenzimas, 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 ¿verdad? La niacina son el NAD+, y el NADP, que participan en reacciones de oxidorreducción. El ácido pantoténico, si uno viene acá, no es nada más ni nada menos que la acetilcoenzima A, donde todos los metabolitos, perdón, metabolitos no, donde todos los metabolismos es como que tienen la vía principal, final común, el ácido pantoténico o coenzima A. Piroxina, coenzima de muchas enzimas, nombramos hoy la AST y la ALT. El ácido fólico y la vitamina B2 se la vamos a profundizar ahora, pero recuerden esto: síntesis de ADN, sobre todo lo que es el glóbulo rojo, y tiene un impacto directo en lo que es tipos de anemia. Y lo que es la biotina, también reacciones de carboxilación, que también todas, 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 de verdad, si hay alguna función que todas comparten y nos preguntan en parciales o exámenes qué funciones tienen las vitaminas, son cofactores, 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 coenzimas, en fin, ayudan a que las enzimas puedan hacer su trabajo. Entonces, vamos a hablar un poquito del ácido fólico, porque es una de las vitaminas que más se puede llegar a preguntar y tiene un impacto directo en lo que es la síntesis de ADN. ¿Qué sucede? Nosotros ingerimos, ahora yo todo esto lo tengo de manera animada para hacerlo más interesante. ¿Qué sucede? Cuando uno consume folato, vegetales, en hojas verdes, frutas, carnes, levadura, ahí se absorbe en lo que es el intestino delgado del yeyuno, y hay una transformación a lo que es el tetrahidroxifolato, que vendría a ser como la forma activa. El tetrahidroxifolato tiene después se utiliza para diferentes síntesis de estos pirimidinas y purinas, que no son nada más ni nada menos que el sustrato principal que tiene el ADN para lo que es la síntesis de las bases púricas y pirimidínicas. Entonces, la verdad que si no tenemos tetrahidroxifolato, es como que la síntesis de ADN se vería de alguna manera afectada, creando así diferentes hebras de ADN que no pueden compactarse, y tendríamos como una cromatina superlaxa, ¿tá? Y eso en realidad se puede llegar a ver en células donde en vez de tener un núcleo súper compacto, el núcleo es polilobulado, por ejemplo, porque no puedo sintetizar correctamente lo que son las bases. Después el tetrahidroxifolato pasa a un compuesto intermedio, si se quiere, que es el 5-metil tetrahidroxifolato, y acá sucede algo interesante. Ustedes ven que el 5-metil tetrahidroxifolato se une con la homocisteína, y acá suceden dos cosas. Primero que nada, yo necesito de la vitamina B12, porque la vitamina B12 es cofactor de una enzima que se llama metionina sintasa, es decir, que me ayuda a la síntesis de metionina. Entonces, cuando yo tengo vitamina B12,
Lo que sucede es que este compuesto y este compuesto comparten se donan entre ellos de diferente cantidad de carbonos, y esto me sirve porque de alguna manera recupero el tetrahidroxifolato para seguir generando pirimidinas y purinas, y a su vez genero metionina. ¿Y por qué me interesa generar metionina? Porque a través de la metionina yo voy a sintetizar proteínas, voy a poder metilar el ADN para darle estabilidad y puedo empezar a sintetizar ARN mensajero. Por supuesto que de la metionina se desprende todo esto que acabamos de nombrar y nuevamente se forma homocisteína para que este ciclo pueda de alguna manera repetirse y el 5-metil tetrahidroxifolato pueda volver a regenerar tetrahidroxifolato. Si yo quedo trancado acá, de alguna manera no puedo regenerar tetrahidroxifolato y no voy a poder generar estos compuestos que me terminan impactando en el ADN. Por supuesto que si quedo trancado, insisto, en este compuesto, tampoco voy a ir por esta otra vía. Entonces, todo esto tiene como consecuencia generar lo que es una anemia megaloblástica. ¿Qué sucede? Cuando yo no tengo vitamina B12, por ejemplo, em, y utilizo la homocisteína como sustrato para generar metionina, si yo no tengo B12, este ciclo no se da, por ende, esto queda estancado en este mismo lugar y la homocisteína aumenta, porque no puede ser de alguna manera transformada en metionina. Y esto es muy importante porque la homocisteína tiene, su aumento, tiene un impacto directo aumentando el riesgo cardiovascular, daño endoterial y bueno, formación de trombo. Es decir, que es una molécula cardiogénica que no tiene ningún beneficio, por supuesto, para el organismo. ¿Ah? Esto visto de manera animada es exactamente lo mismo. A través de la dieta ingresa folato que se transforma en tetrahidroxifolato. Lo utilizo para realizar pirimidinas y purinas. Surge un compuesto intermediario que es el 5-metil tetrahidroxifolato que cuando se une con la metionina, gracias a una enzima, que es la metionina sintasa. Esta metionina sintasa requiere vitamina B12. Sucede que de la unión de estos dos compuestos regenero tetrahidroxifolato y genero metionina. Esta metionina puedo empezar a sintetizar proteínas, DNA, metilarlo, me da la estabilidad, lo que es el ADN, pero cuando no tengo vitamina B12, de alguna manera todo esto no lo puedo hacer, me genera la anemia megaloblástica y me aumenta la homocisteína que dijimos que era de alguna manera un componente cardiogénico que, bueno, aumenta el riesgo cardiovascular de los pacientes. Hablamos de la B12, perdón, hablamos del ácido fólico, tenemos que hablar de la B12 lo que es la cobalamina. ¿Qué sucede? La vitamina B12 llega a través y se une en lo que es la saliva y en lo que es el estómago a una proteína que se llama aptocorrina. Ustedes la ven acá unida. En lo que es el estómago, principalmente en las células parietales gástricas, se sintetiza una proteína que se llama factor intrínseco, que es la que me va a ayudar a que la vitamina B12 en el ilion se absorba y pueda llevarse al hígado. Entonces, ¿qué sucede? Viajan juntas hacia el duodeno y lo que se vierte acá de alguna manera destruye la aptocorrina y la vitamina B12 queda libre. Queda libre, pero queda libre por un rato porque se une al factor intrínseco y el factor intrínseco lo que va a ser acompañar a la B12 hasta la porción final del ilion y la vitamina B12 se va a unir a su transportador que es la transcobalamina. Esta transcobalamina con la vitamina B12 va a viajar hacia lo que es el hígado para que el hígado después decida qué hacer con esta vitamina B12. Cosas interesantes. La vitamina B12, 1 miligramo alcanza para 5 años o más. Y esto es importante porque, bueno, pacientes que deciden ser veganos de manera estricta, saben que mínimamente tienen 5 años para empezar a pensar en el suplemento de vitamina B12, porque la vitamina B12 está principalmente en lo que son carnes, no se encuentra en lo que son vegetales. Entonces, bueno, es como que hay que tenerlo en cuenta, pero no tendríamos como mucho apuro. Sí tenemos que siempre tener algún asesoramiento nutricional, porque, bueno, estas cuestiones deben manejarse y cuando uno las maneja de manera correctamente, se evita consecuencias importantes como son diferentes tipos de anemia, como la que les mostré recién que sucedía cuando teníamos déficit de vitamina B12. Después también vamos a ver que los pacientes que tienen déficit de vitamina B12 pueden llegar a tener algún trastorno neurológico. ¿Por qué?
Porque para formar la vaina de mielina, que es la que envuelve a los nervios y hacer que el impulso nervioso vaya más rápido, de alguna manera necesito vitamina B12. Porque se arranca de un sustrato principal, que es el metilmalonil-CoA. La vitamina B12 me facilita que este compuesto pase a succinil-CoA y después, bueno, una serie de pasos hasta llegar a la vaina de mielina. Cuando yo no tengo vitamina B12, todo esto no se da y de alguna manera el paciente puede venir con adormecimientos, debilidades, es como que no coordina, en fin, todo consecuencia de que no puedo sintetizar una vaina de mielina correctamente y bueno, empiezo a tener signos piramidales, alteración en los reflejos y lo que sucede es que me aumenta lo que es el metilmalonil A. Entonces, en el laboratorio es interesante porque yo puedo medir la vitamina B12 como tal o si tengo un déficit de vitamina B12, puedo medir el metilmalonil-CoA o puedo medir la homocisteína. ¿Tá? Lo podemos hacer ambos en orina. Son de alguna manera mediciones que nos ponen en la pista de manera indirecta de que hay déficit de vitamina B12. ¿Por qué digo indirecta? Porque no se mide la vitamina B12 específicamente en ese sentido, sino que medimos el sustrato que es utilizado por la enzima que utiliza la vitamina B12 para que estas vías metabólicas puedan seguir. Ahora, hay algo que se llama anemia perniciosa, que es una de las causas más comunes de déficit de vitamina B. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, y dijimos hace un ratito, que el factor intrínseco, que era sintetizado por las células parietales gástricas, se unía a la vitamina B12 para favorecer su absorción. En lo que pasa en la anemia perniciosa es que hay diferentes tipos de anticuerpos que pueden ir contra el factor intrínseco y no lo dejan actuar, o van directamente contra las células parietales gástricas, que son quienes sintetizan el factor intrínseco. Entonces, claro, lo que sucede es que la B12 viaja con la aptocorrina, pero la aptocorrina se degrada y la vitamina B12 sigue su camino perdiéndola. ¿Dónde se puede ver esto? Principalmente en lo que es la anemia perniciosa, porque tengo anticuerpos contra el factor intrínseco o células parietales gástricas, o la gastrectomía, que es una resección de parte de lo que es el estómago, una resección ileal, es decir, me sacan lo que es la parte final del ilion, una enfermedad inflamatoria intestinal, es decir, todo lo que me pueda llegar a generar una mala absorción. En vegetarianos voy a tener un déficit de B12, ¿tá? Y hay diferentes medicamentos como el omeprazol que se vieron que también estaban asociados a largo plazo a lo que es el déficit de vitamina B12. Como nosotros en el laboratorio vamos a medir la vitamina B12 y también el ácido fólico, pero vamos a hacer más zoom en lo que es la vitamina B12, se hace por inmunoanálisis competitivos. ¿Qué sucede? La vitamina B12, yo acá tengo lo que es la cubeta donde se va a dar la reacción si se quiere, voy a colocar muestra de paciente y voy a colocar reactivo. El reactivo tiene una vitamina B12 sintética que está marcada y va a competir, por eso se llama inmunoanálisis competitivo, va a competir por el receptor, que en definitiva es factor intrínseco, que está colocado en la cubeta, va a competir con la vitamina B12 del paciente. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo muy poca vitamina B12, la vitamina B12 marcada del reactivo va a desplazar a la vitamina B12 del paciente. Entonces, vamos a ver que cuanto menos vitamina B12 tenga el paciente, tengo más señal. Y esto está interesante porque esta técnica es inversamente proporcional, es decir, la señal que se produce es inversamente proporcional a la concentración de vitamina B12 y esto lo vemos acá. Cuanto menos vitamina B12 tenemos, más es la señal. Estamos acostumbrados a que la señal es directamente proporcional, pero bueno, acá tenemos un inmunoanálisis competitivo donde justamente es al revés. Bien, cosas interesantes. Vamos a utilizar suero, que ese suero tiene que estar sin hemólisis. Vamos a decirle al paciente que venga con 8 horas de ayuno y tiene que tener una protección el tubo. El tubo que viene para vitamina B12 o ácido fólico tiene que ser protegido de la luz. No puedo tener un tubo que llegue sin estar protegido de la luz porque la vitamina B12 y el ácido fólico se degradan y me dan valores falsamente disminuidos. Acá les traigo dos casos que son iguales, pero vean cómo uno piensa en uno una cosa y en otro otra cosa.
Acá tenemos una mujer de 30 años que viene por falta de aire en esta última semana, palpitaciones, tinnitus, fotoxos, es decir, un síndrome funcional anémico bastante florido. Dice que está cansada, sin fuerza para hacer las tareas, y surge del interrogatorio que es vegana hace 5 años y nunca solicitó asesoramiento nutricional. ¿Qué es lo que vemos? Una hemoglobina de 9, un BCM 126, es decir, una anemia megaloblástica, con un ácido fólico dentro del valor normal aún y una vitamina B12 muy por debajo de lo que es el rango de referencia. Acá lo que tenemos es una anemia megaloblástica por déficit de aportes por el propio veganismo. Mismo caso, en una mujer de 55 años que consulta por lo mismo, pero ya se sabe que es diabética, que tiene vitiligo, que tiene poliartrosis, que tiene gastritis. ¿Qué sucede? Una enfermedad autoinmune llama a otra enfermedad autoinmune. Entonces, en este caso, los resultados son exactamente los mismos. En este caso puntual, uno puede pensar que, como tiene varias enfermedades autoinmunes, lo que puede llegar a estar pasando que es que tenga anticuerpos antifactor intrínseco, que bueno, que pueden estar ahí afectando a lo que es el factor intrínseco propiamente dicho y que la vitamina B12 no se puede absorber como tal. Así que bien. Creo que esta es la última de vitamina B12 y ácido fólico para entrar en lo que son los elementos traza, exactamente. ¿Qué tenemos que saber de los elementos traza? Cuando hablamos de elementos traza, decimos que estamos hablando de elementos que están en muy baja concentración, es decir, inferiores al miligramo por litro, es decir, concentraciones de verdad que muy, muy, muy pequeñas. Hay elementos traza que son beneficiosos para el cuerpo y hay otros que son tóxicos. Vamos a hacer énfasis al final de esta presentación en lo que es el plomo. Y en esta presentación vamos a hablar principalmente de lo que es el cobre y alguno más, y el hierro, porque bueno, son como los dos más preguntados y de verdad que tienen un impacto importante su déficit o su aumento en el cuerpo. Lo podemos medir en suero, plasma o en la orina. Hay cosas interesantes que el hierro, el zinc, el manganeso, es decir, algunos de ellos están en bastante concentración en el glóbulo rojo porque me ayuda a que el glóbulo rojo no se demolice. No es tema nuestro, pero bueno, hay diferentes tipos de biopsia que se hacen para poner en evidencia una enfermedad u otra, una que tiene que ver con el metabolismo del hierro y otra que tiene que ver con el metabolismo del cobre, porque se depositan a nivel del hígado y sobre todo se hace una biopsia de dicho parénquima. Y bueno, nada, la analítica es muy costosa porque ¿qué pasa? Yo tengo que diseñar analíticas, o mejor dicho, el fabricante que provee, tiene que diseñar de alguna manera una estrategia para llegar a cuantificar todos estos elementos que están en muy, muy escasa concentración. Así que bueno, dicho esto, vamos a arrancar con el cobre y así como las vitaminas, los elementos traza también son importantes cofactores de diferentes enzimas. ¿Tá? Entonces, si yo no tengo cobre en este caso, hay diferentes enzimas que de alguna manera no van a poder hacer su función. Es interesante porque estas enzimas tienen un importante rol en estos sistemas en lo que es el hueso, en lo que es lo cardiovascular, neurológico y en lo hematológico. Entonces, una deficiencia de cobre tiene un impacto directo en lo que son las enzimas que trabajan a este nivel. Por eso, como les pongo acá, cualquier deficiencia de cobre genera un impacto directo en déficit de la función enzimática. ¿De dónde se obtiene el cobre? Bueno, acá les dejo diferentes fuentes, pero lo interesante es que cuando ingresa al organismo, nosotros habíamos hablado de una proteína transportadora del cobre que era la ceruloplasmina, que es la que va a transportar el cobre en un 90%. El 10% o menos del 10% del cobre se une a lo que es la albúmina. ¿Qué sucede? El cobre es blanco de dos enfermedades. Una es la enfermedad de Menkes, que es ligada al X, por eso todas estas deficiencias, todas estas alteraciones se ven en edades tempranas. ¿Y qué es lo que sucede? Acá les traigo como una especie de dibujito. Esto intenta simular el enterocito, esto vendría a ser el medio interno, acá en el medio interno, las venas que terminan llevando la sangre al hígado. Esto vendría a ser la luz del duodeno, la luz del intestino. Lo rojo es el cobre. ¿Qué sucede? Cuando uno quiere absorber el cobre en la enfermedad de Menkes, no puede porque hay una falla en la proteína ATP7A que está acá, entonces hace que este cobre no pueda pasar al medio interno. ¿Qué es lo que tenemos por consecuencia? Cuando uno cuantifica el cobre en sangre está disminuido y es lógico porque no lo puedo pasar para el medio interno. Y otra cosa, la ceruloplasmina también, o sea, la proteína transportadora también está disminuida
porque el hígado necesita para sintetizar ceruloplasmina sensar cobre. Entonces, claro, como el hígado no llega a sensar el cobre porque no pasa para la sangre, no puede sintetizar ceruloplasmina y por consecuencia el cobre en la sangre está disminuido y la ceruloplasmina en la sangre está disminuida, ¿tá? O sea, es como un déficit sistémico que tenemos en esta enfermedad. El cobre se realiza por métodos colorimétricos o por HPLC y la celuloplasmina por inmunonefelometría, es decir, anticuerpos que van a ir específicamente contra la celuloplasmina, me van a formar una turbidez y esa turbidez la voy a extrapolar a una curva de coloración, una curva de calibración. El método colorimétrico es exactamente lo mismo, voy a medir determinada absorbancia que la voy a extrapolar para obtener una concentración de cobre. Eso es la enfermedad de Menkes. Después tenemos la enfermedad de Wilson, que es una enfermedad donde lo que sucede es que yo no puedo eliminar el cobre por lo que es la bilis. ¿Qué sucede? Cuando uno se elimina, cuando uno acá tenemos la bilis me sirve para absorber muchas cosas, pero también es una vía de escape para eliminar muchas otras. ¿Qué es lo que sucede? El cobre normalmente se elimina por esta vía, pero si yo esta vía no la puedo utilizar porque tengo una proteína mutada, ¿tá? Que no me deja hacer esto, el cobre en definitiva se me termina acumulando en lo que es el parénquima hepático. ¿Qué sucede? Esta mutación tampoco me deja cargar el cobre en la ceruloplasmina. Es por eso que si tengo una acumulación en el hígado, el cobre en sangre va a estar disminuido. Y por ende, lo que sucede es que como esta mutación tampoco me deja cargar el cobre en la ceruloplasmina, la poca ceruloplasmina que tiene cobre es como tiene un clearance, es mucho más rápido, su vida media es mucho menor porque el cobre que tiene es muy, 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 muy poco porque justamente esta mutación no me lo permite, ¿tá? Esto es más o menos lo mismo, pero vean que en los dos casos este, ya sea el cobre, está disminuido en sangre, la enfermedad de Wilson por acumulación, en la enfermedad de Menkes es porque no lo puedo absorber directamente. Entonces, acá por ejemplo les traigo un caso para ver si es uno u otro. Tenemos 18 años, síntomas de hepatitis crónica, movimientos involuntarios, cambios de comportamiento, evidencia de trastornos neurológicos, es decir, todo lo que vimos de dónde actúa el cobre. Se hace el cobre en plasma, ustedes ven que está disminuido, la ceruloplasmina ha disminuido, es decir, cualquiera de las dos puede ser. Hay una biopsia hepática donde se ve acumulación de cobre en el tejido hepático y hay algo que es un anillo de Kaiser-Fletcher, que después si quieren lo pueden poner en internet para buscar, que es, ustedes tienen como un anillo, un contorno blanco en lo que es el ojo, eso se llama anillo de Kaiser-Fletcher, que es el depósito de cobre a ese nivel. ¿Qué sucede? La biopsia hepática en este caso es nuestro caballito de batalla y la mnemotecnia para acordarnos de esto es que Wilson acumula. ¿Tá? En la enfermedad de Wilson lo que se da es una acumulación justamente en el hígado, por eso la biopsia hepática en este contexto es fundamental para desempatar. Después hay pruebas genéticas donde justamente buscan esta mutación específica, que se sabe que la mutación esta específica es la de enfermedad de Wilson. Si ustedes ven, hay algo interesante. Acá lo que falla es la proteína ATP7A, acá es la ATP7B. Ah, les digo porque para un verdadero falso se recontrapresta, porque cambia solamente una letra. ¿Ah? Así que bueno, en hemotemia Wilson acumula para recordarnos que lo que más sufre es por acumulación hepática, no tengo cobre en sangre o está disminuido y la ceruloplasmina se me degrada mucho más rápido, por eso está disminuida también. Acá les traigo, dijimos ligada al X, ya les voy dando una pista, 6 meses. Retraso en el desarrollo, cabello rizado, quebradizo, problemas neurológicos evidentes, en fin. Veo cobre en plasma disminuido, veo ceruloplasmina disminuida, pueden ser cualquiera de los dos, pero acá me dicen específicamente que tiene una mutación en el ATP7A, dijimos ATP7A, enfermedad de Menkes, y acá la mnemotecnia es Menkes no alcanza. ¿Qué sucede? Wilson acumula y Menkes no alcanza. ¿Por qué no alcanza Menkes? Porque en realidad no tengo cobre en sangre, pero es porque, no es porque lo tenga en el hígado, sino porque, si ustedes recuerdan bien, esta proteína hace que yo tenga un déficit sistémico porque no lo puedo absorber. Así que Wilson acumula y Menkes no alcanza porque justamente no puedo meter hierro para el medio interno. Estos son las dos enfermedades que pueden llegar a ser interesantes de preguntas en parciales y exámenes y me pareció bastante importante e interesante compartirlas con ustedes.
Vamos a hablar un poquito de lo que es el hierro, el metabolismo del hierro y cuáles son los implicados, los participantes que de alguna manera medimos en el laboratorio y tenemos que saber un poquito la función y vamos a utilizar este esquema para poder entenderlo. Primero que nada, cuando nosotros hablamos de hierro más 2, decimos que estamos frente a un hierro ferroso y principalmente es compuesto principal de las carnes que nosotros ingerimos. ¿Ah? Hierro hemínico porque tiene el grupo hemo y está en las carnes. Por otro lado, el hierro más 3, que es el férrico, está en lo que es las verduras y es el hierro no hemínico porque no tiene grupo hemo, claramente. El hierro hemínico se le llama hemínico porque tiene grupo hemo de lo que es las proteínas y glóbulos rojos y demás de la carne que uno consume. La verdura claramente no lo tiene. Entonces, ¿por qué es importante el hierro? Primero que nada, porque forma parte de muchísimas proteínas. Hay muchas, muchas, muchas. Yo acá les puse tres, pero dentro de estas tres que les pongo, o cuatro, hay dos que son más importantes. Una de ellas es el hierro para formar la hemoglobina y otra es el hierro para formar la mioglobina. La mioglobina es una proteína que está en el músculo que me permite a mí captar el oxígeno y la hemoglobina es la que está en los eritrocitos que me ayuda al transporte de oxígeno. ¿Qué sucede y cuál es la joda acá? Nosotros acá consumimos ya sea verduras, consumimos carnes y al enterocito solamente entra el hierro más 2. En este caso, como comimos carne, dijimos, el hierro hemínico está en las carnes, el ferroso, que es el más 2 entra directamente. Y acá lo que se hace es, bueno, si a mí me interesa solamente quedarme con el hierro y el hierro entra junto con el grupo hemo, tengo una hemo oxigenasa que de alguna manera el grupo hemo lo descarta, lo deja por ahí al lado del citosol y me quedo con el hierro más 2. Por otro lado, cuando uno consume verduras, tenemos anclado en lo que vendría a ser la parte más que mira hacia la luz del intestino, ciertas enzimas que convierten el hierro más 3 en hierro más 2 para justamente favorecer esta entrada. Entonces, como cosa grande, el hierro adentro de la célula entra como más 2 o es lo mismo decir ferroso, porque en un verdadero o falso se presta para decir que el hierro entra como férrico, ¿tá? Entra como más 2 ferroso. ¿Qué sucede? Una vez que está acá adentro, el hierro puede ir hacia dos caminos. O puede ir hacia la sangre o puede ir a una proteína de almacenamiento. Esta proteína de almacenamiento se llama ferritina. Cosas interesantes de la ferritina, ustedes ven que acá la ferritina acepta solamente hierro más 3. Entonces, este hierro más 2 que estaba en el citosol, antes de entrar a la ferritina, debe de alguna manera pasar a hierro férrico para que la ferritina pueda almacenarlo. ¿Qué pasa? Cuando uno quiere sacar hierro hacia la circulación, quien transporta el hierro es la proteína transportadora transferrina. Y la transferrina solo transporta hierro más 3. Entonces, este hierro más 2 que está en el citosol debe de alguna manera transformarse gracias a una enzima, este hierro más 2 tiene que transformarse en hierro más 3 para que pueda salir a lo que es la sangre y la transferrina pueda llevarlo y transportarlo hacia diferentes parénquimas, sobre todo la médula ósea. ¿Ah? Entonces, la transferrina transporta el 85% que va a la síntesis de hemoglobina, o sea, transporta todo, el 85% va a ser transportado y va a ser utilizado para la síntesis de hemoglobina en lo que es la médula ósea. ¿Qué sucede? Ahora, la salida de hierro hacia la sangre debe ser controlada de alguna manera. ¿Quién controla la salida de hierro hacia la sangre? Una proteína que se llama hepcidina, que la hepcidina es de síntesis hepática, que de alguna manera le pone la puerta a la ferroportina, que la ferroportina es este canal acá. Entonces, la hepcidina es la que cierra la puerta para que, bueno, no haya tanto hierro en lo que es la sangre. Eso vendría a ser cómo es que se mueve el hierro desde que yo lo ingiero hasta que llega a la sangre. Ingresa como más 2, ¿ah? Ingresa como más 2, se almacena como más 3 y se transporta también como más 3. Quien cierra la puerta es la hepcidina. Con todo esto en mente, es que ya podemos empezar a pensar en diferentes patologías que la vamos a detallar a continuación, como es la hemocromatosis. Cosas importantes también. Esta ferritina, de alguna manera, si bien
la tenemos dentro del citosol, también tenemos una ferritina secretada, es decir, por más que yo la tenga acá, cuanto más haya en el citoplasma, esta ferritina empieza a secretarse hacia lo que es la sangre. Esta ferritina secretada es la que nosotros medimos en el laboratorio y es un reflejo de la cantidad que hay acá dentro en las células. Si yo acá dentro de las células tengo un montón de ferritina, de depósitos de ferritina, un montón más voy a tener como ferritina secretada y va a ser la que voy a medir. Como nada, dato, esta ferritina citosólica puede almacenar hasta 4.500 átomos de hierro, o sea, de verdad que es un almacenamiento bastante importante. La epsidina, esto es lo que ya nombramos, se sintetiza fundamentalmente en el hígado, se une a la ferroportina y le cierra la puerta. ¿Y qué pasa? Y acá la epsidina de alguna manera, cuando hay alguna inflamación o infección, las interleuquinas que aparecen en la inflamación y en la infección hacen que la epsidina aumente su concentración y esto quede bloqueado más tiempo, haciendo que menos hierro pase a la sangre. Esto sucede porque se vio que hay bacterias que utilizan el hierro como fuente de energía y como fuente para seguir subsistiendo. Entonces el cuerpo se las ingenió de que, bueno, si tengo proteínas de la inflamación a la vuelta, cierro la puerta acá y no tengo hierro. No tengo hierro para las bacterias, pero tampoco tengo hierro para mí mismo, ¿no? Entonces es una maniobra de salvataje de que, bueno, las bacterias no comen, pero me pega de costado al humano, porque justamente yo no tengo hierro tampoco para generar los glóbulos rojos. Y después hablaremos de lo que es la anemia de la inflamación, que es diferente a la anemia farropénica, ¿tá? Bien, creo que no me quedó más de nada. Entonces, vamos a otra cuestión que se llama receptor de transferrina. ¿Qué sucede? Este receptor de transferrina de alguna manera lo que hace es captar el complejo transferrina-hierro para justamente internalizarlo y de alguna manera utilizar el hierro, que acá lo dibujo como una estrella. ¿Por qué? Porque el hierro es fundamental para cubrir muchísimas necesidades, sobre todo en los tejidos hematopoyéticos. Entonces lo que sucede es que este receptor de transferrina internaliza el complejo de transferrina-hierro. ¿Y qué pasa? Como aumenta el hierro en el citosol, lo que pasa es que estos receptores de alguna manera se dan a la baja. Esto es un símil cuando hablamos del colesterol, que las células tenían la oportunidad de decirle a diferentes proteínas, no, basta, no quiero más colesterol y sacaban los receptores de lo que es la superficie. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Este receptor de transferrina está principalmente en tejidos hematopoyéticos, en lo que es la médula ósea. ¿Qué pasa? Y funciona al revés. Si hay muy poco hierro, la concentración de estos receptores va a estar muy aumentada, que en su momento se quiso, no sé si existen técnicas actualmente, me parece que sí, para medir el receptor de transferrina, porque además de estar anclado a lo que es la membrana, también están solubles en lo que es el plasma. Entonces, si están solubles, yo los puedo medir. Si tengo muchísimo receptor que está soluble, yo puedo interpretar de que si tengo mucho, mucho, mucho receptor, lo que hay es un déficit de hierro. Porque si hubiera muchísimo hierro, los receptores no estarían en una concentración elevada, porque justamente la gran cantidad de hierro me inhibiría su síntesis. Acá les traigo un paciente de 34 años, motivo de consulta, cansancio persistente y palidez, síntomas cardinales, cansancio, palidez en piel y mucosas, mareos ocasionales y dolor de cabeza. Cuando uno solicita el metabolismo del hierro, porque puede llegar, estos son síntomas característicos de un síndrome funcional anémico, también deberíamos pedir un hemograma completo. Bueno, acá les traigo algunos renglones del mismo. ¿Qué es lo que vemos? Vemos, primero que nada, una hemoglobina de 10, o sea, ya estamos en una paciente que está por debajo del valor de referencia, por ende decimos que es una anemia. Y después vamos a ir a analizar dos renglones puntualmente para ver qué tipo de anemia es. En este caso tenemos un volumen corpuscular medio muy inferior al límite inferior de la normalidad, que es un BCM 72, por ende decimos que es una anemia microcítica. Y cuando uno va a analizar la cromía, es decir, la cantidad de color que le da la hemoglobina al glóbulo rojo, vamos a la hemoglobina corpuscular media, que justamente nos pone en la pista de esto que les comento. Entonces, acá lo que vemos es que tenemos una hemoglobina corpuscular medio muy por debajo también del rango inferior, por ende decimos que es una anemia microcítica hipocrómica, que esta característica nos pone en la pista de que esta anemia es por falta de hierro. Entonces, cuando uno realiza el análisis de lo que es
el metabolismo del hierro propiamente dicho, ¿qué es lo que tenemos? Una ferritina sérica, es decir, los depósitos de ferritina que habíamos conversado, que se daba en el enterocito, que teníamos la ferritina secretada, que la medimos, la ferritina sérica está por debajo del valor de referencia, la transferrina en este caso está aumentada, ¿por qué? Porque el hierro está disminuido. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el hierro está disminuido, la transferrina intenta aumentar para, bueno, tener como más caballito de transporte, para tener más transporte para este poco hierro sérico que hay a la vuelta y que el transporte sea efectivo y que llegue de manera uniforme a todos los parénquimas, sobre todo a la médula ósea. Hay un índice que se llama, es el índice de saturación de la transferrina, que justamente nos pone en la pista qué tan saturada está la transferrina, cuando el valor normal va entre 20 y 50%. Esto me parece ya un montón, estos son los valores de referencia que manejaba el libro de texto con el que se hizo esta presentación, pero en este caso tiene una saturación de transferrina de 6,7 que claramente está muy disminuida. Entonces, acá concluimos que tenemos una anemia microcítica hipocrómica y la confirmamos porque es por falta de hierro. Después tenemos que buscar a ver la causa, por qué la persona de alguna manera está perdiendo hierro. Por ejemplo, en pacientes femeninas de 34 años que em, pueden llegar a estar en una edad reproductora, o sea, hay abundantes menstruaciones que de verdad puede hacer que pierda tanta sangre que de alguna manera tenga un impacto directo en el metabolismo del hierro y por ende en lo que es el hemograma. ¿Qué sucede? Esto es lo que les comentaba, la transferrina aumenta porque intenta compensar y hay algo que se llama reticulocitos que uno muchas veces los puede solicitar, que los reticulocitos, cuando ustedes vean hematopoiesis, es como el paso previo al eritrocito maduro. El reticulocito está en sangre, está en médula ósea, ¿y qué sucede? Cuando uno tiene muy poco hierro, es como que no tiene el sustrato para generar glóbulos rojos, y los que genera son chiquitos y con poca hemoglobina. Y los reticulocitos van a estar disminuidos. Cuando uno a los pacientes que tienen anemia ferropénica le da hierro, tenemos como una crisis de reticulocitos a la semana, porque justamente tenemos como la fábrica con todo el sustrato para poder hacer la síntesis de reticulocitos y de eritrocitos de manera más eficaz. Entonces son diferentes marcadores, diferentes ítems que nos vamos a fijar ya sea en el hemograma o el metabolismo del hierro, que nos pongan en la pista si es por falta de hierro, la anemia, o podemos tener una anemia de la inflamación que ahora les muestro cómo es que se ve. Vamos a entrar un poquito de esto, en realidad ya creo que lo comenté en la presentación anterior, pero cuando uno tiene una infección o una inflamación, hay diferentes interleuquinas, por ejemplo, la interleuquina C que va directamente a dos parénquimas. Primero que nada, la hepcidina va al hígado a aumentar la hepcidina y va al riñón para disminuir la síntesis de eritropoyetina. Esto tiene un impacto directo. La hepcidina, si está aumentada, le va a cerrar la puerta a la ferroportina, porque esto se los comenté que era un mecanismo de defensa que teníamos para que el hierro de los enterocitos no pase a la sangre, porque hay bacterias que se benefician de esto. Entonces cierro la puerta. Como les decía, si cierro la puerta para las bacterias, también la cierra para mí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me va a aumentar un montón lo que es la ferritina citosólica, que yo la voy a ver reflejada como ferritina secretada. Por eso la ferritina aumenta. Por eso la ferritina es un reactante de fase aguda, positivo. Por esto que les comento, aumenta la ferritina citosólica y la secretada, que es la que uno detecta, también empieza a aumentar. ¿Qué sucede? La disminución de eritropoyetina tiene un impacto directo en lo que es la síntesis de glóbulo rojo y en la síntesis, o mejor dicho, en el uso del hierro. Entonces, ¿cómo es que uno ve cuando se dan estas cuestiones, cómo es que uno ve el metabolismo? Acá les traigo un caso, pero para ponerlo más lindo, nomás, masculino, 32 años, que se presenta en urgencia con fiebre, dolor torácico, dificultad respiratoria. Hace 2 semanas fue diagnosticado con neumonía bacteriana grave y ha estado recibiendo tratamiento antibiótico intravenoso. Es decir, ya tenemos una infección que es gatillo de todo esto que les voy a mostrar. Además de la neumonía, tiene antecedentes de hipertensión, diabetes, está bajo tratamiento. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una hemoglobina de 8,5, ¿tá? Que está obviamente francamente disminuida, pero cuando uno va a analizar
para ver si es hipocrómica, microcítica y demás, se da cuenta de que el BCM y la hemoglobina corpuscular media están en rangos normales. Entonces, cuando tenemos una anemia normocítica, normocrómica, claramente estamos frente a la anemia y la inflamación. Aparte de esto, miren acá, cuando uno analiza el perfil del hierro, tenemos que el hierro sí está disminuido porque justamente está pasando menos hierro porque la ferroportina está cerrada. Pero la ferritina empieza a aumentar de manera en el citosol de las células, por ende la ferritina secretada también. Y se acuerda que cuando vimos proteínas dijimos que la ferritina era un reactante de fase aguda positivo. Mira, me faltó pintarlo de rojo acá. Pero la ferritina, ustedes recuerdan que era un reactante de fase aguda positivo. Y la transferrina, un reactante de fase aguda negativo. Es por ende que la ferritina aumentada, reactante de fase aguda positivo, y la transferrina es un reactante de fase aguda negativo. Por eso lo vemos de alguna manera disminuido con respecto a los valores de referencia. El índice de saturación de la transferrina, en realidad mucho no está cambiado, pero acá lo que les agrego son la PCR, que también la vimos en este mismo teórico, como elemento importante para ver el grado de inflamación o de infección, y la velocidad de eritrosedimentación, que también nos pone en la pista de si, bueno, hay alguna infección o inflamación a la vuelta. Pero en este caso es un caso de anemia inflamatoria que ustedes ven que acá el perfil de hierro de alguna manera se ve totalmente distinto, claramente, a un perfil del hierro por déficit de hierro. Y obviamente la anemia, en vez de ser normocítica, normocrómica, como es la anemia inflamatoria, en la anemia ferropénica lo que vamos a tener que es microcítica e hipocrómica. Ahora después les traigo un cuadro comparativo. Esto es más de lo mismo. Lo que les intento mostrar acá es lo siguiente. Cuando yo tengo justamente una inflamación, la epsidina cierra la puerta y todo lo que es la acumulación de la ferritina comienza a estar en su citoplasma. Entonces tengo mucho más ferritina secretada, por eso es que la ferritina citosólica aumenta y también aumenta la ferritina secretada, por eso es un reactante de fase aguda positivo, por eso la encontramos aumentada. Y bueno, nada, esto venía a complementar un poco más de lo que ya venimos viendo. Acá lo que les traigo es los parámetros que a mí me desempatan entre una anemia inflamatoria y una anemia ferropénica. Primero que nada, me parece súper interesante que el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular medio en la inflamatoria es normo-normo, cuando en realidad en la ferropénica es microcítico hipocrómico. Pero a nivel de lo que es el metabolismo del hierro, me parece interesante ver la transferrina, porque la transferrina en la ferropénica está elevado. ¿Por qué? Porque tengo el hierro bajo. Entonces, como tengo el hierro bajo, necesito que el transporte aumente. Ahora, en lo que es la anemia inflamatoria, dijimos que la transferrina es reactante de fase aguda negativo. Entonces podemos llegar a tener normal más que nada tirando abajo. Entonces lo que están pintado es de alguna manera lo que más observamos para definir si estamos frente a una anemia inflamatoria o una anemia ferropénica en caso de que no tengamos ningún dato clínico que nos oriente. Porque si tenemos un dato clínico donde nos ponen en la pista que es un paciente internado por múltiples infecciones recurrentes, claramente la anemia es inflamatoria. Ahora, si nos dan otro dato clínico que nos dice que es una señorita de 25 años con menstruaciones abundantes, uno puede pensar que hay una pérdida de hierro de manera importante por esas menstruaciones, que me estaría explicando los hallazgos en el metabolismo del hierro y en lo que es el hemograma. Por otro lado, cuando hablamos del hierro tenemos que hablar de la hemocromatosis, que la hemocromatosis es una enfermedad donde de alguna manera hay un exceso de hierro en la sangre y en los tejidos. El hierro, cuando está de manera excesiva, empieza a depositarse en los tejidos, sobre todo en el hígado, afectándolo y desarrollando la cirrosis. ¿Qué sucede? Em, lo que sucede para avisar al hígado de la cantidad de hierro que hay en la sangre se hace a través de una proteína. Esta proteína es sintetizada por un gen, que es este HFE, que le avisa constantemente al hígado. Cuando esta proteína llega al hígado, le dice, che, mira que hay bastante hierro, em, estamos bien de hierro, entonces se secreta la epsidina para cerrar la puerta a la ferroportina. ¿Qué sucede? Como esta proteína está mutada, pareciera que nunca llega al hígado, o el hígado no la reconoce. Entonces el hígado es como que se pregunta, che, pero qué raro, no, esta proteína que siempre me avisa que si hay hierro no está llegando. Entonces el hígado, como uno puede pensar, lo que interpreta es de que hay de alguna manera poco hierro a la vuelta. Entonces, si hay poco hierro a la vuelta, él lo que hace es decir, bueno, vamos a sintetizar menos hepsidina.
Pues si sintetizo menos hepcidina, más abierto va a estar este canal. Y esto es la fisiopatología puntualmente de lo que es la hemocromatosis. Tenemos que este gen que sintetiza esta proteína está mutado. Esta proteína no llega al hígado, el hígado no sensa la cantidad de hierro que hay, entonces dice, bueno, vamos a disminuir la cantidad de hepcidina, aumentando de manera importante la entrada de hierro hacia la sangre, que, insisto con esto, el órgano más afectado va a ser el hígado porque termina desarrollando cirrosis. Hay algo súper interesante que un parámetro muy fiel es para el diagnóstico de la hemocromatosis es perdón, la saturación de la transferrina. Es muy sensible porque la transferrina, la saturación de la transferrina cuando estamos en la hemocromatosis, tiene un índice de saturación que puede llegar a superar el 60%. Habíamos dicho que lo normal era de 20, más o menos, y en estos casos de hemocromatosis el índice de saturación supera el 60%. Así que es interesante también que la cantidad de hierro no solo se deposita en el hígado, se deposita en el páncreas y me puede tener como consecuencia generar una diabetes. Se deposita mucho también en lo que es la piel. Entonces los pacientes vienen y te dicen que tienen como un bronceado característico y nunca estuvieron expuestos al sol. ¿Tá? Entonces todo eso a uno lo pone en la pista de que, bueno, la hemocromatosis está tocando la puerta. Entonces, acá les traigo un caso. Juan Pérez, síntomas, fatiga, dolor en las articulaciones, pérdida de peso, diagnóstico reciente de diabetes y refiere un bronceado de piel sin exposición al sol. Cuando uno ve los resultados, tenemos el hierro aumentado, la ferritina aumentada y la transferrina está disminuida. En este caso, la transferrina está disminuida porque hay mucho hierro. Hacemos el pensamiento inverso en la anemia ferropénica. En la anemia ferropénica tengo poco hierro, entonces intento aumentar el transporte. Acá tengo mucho hierro, por ende el transporte lo quiero disminuir. Es como que se mueven en direcciones opuestas. Y esto es lo que le comentaba de la saturación de la transferrina. ¿Tá? Para un valor de referencia superior del 50%, que insisto, me parece un montón, la saturación de la transferrina es del 60, claramente superando el valor de referencia superior. Y después también podemos buscarlo a través de biología molecular, buscar la mutación específica que nos ponga, de alguna manera nos dé el diagnóstico de hemocromatosis. Después también tenemos, al igual que la enfermedad de Wilson, la opción de hacer una biopsia, donde justamente vamos a ver muchísimos depósitos de hierro en el parénquima hepático, diagnosticando o afirmando aún más el diagnóstico de la hemocromatosis. Bien, después el tratamiento de la hemocromatosis se han intentado varios, ahora lo que se está haciendo son varias extracciones para, bueno, nada, tratar de disminuir la cantidad de hierro que está en la sangre y de alguna manera favorecer así la eliminación del mismo, ¿verdad? Porque si no, más órganos pueden llegar a ser de alguna manera perjudicados por el depósito incesante de este material sobre todo los parénquimas. Después, vamos a hablar un poquito de estas tres cositas y creo que unas diapos más y terminamos. ¿Cómo voy a medir yo el hierro en lo que es el laboratorio? Bueno, yo sé que el hierro está unido a la transferrina. Esto pasa obviamente en la cubeta, ¿no? En un pH menor a 2 yo logro que el hierro se separe de la transferrina y después el hierro para medirlo lo necesito pasar de +3 a +2. Esto lo hago con el ascorbato. Este hierro +2 después se une a otro compuesto que me va a dar un complejo coloreado que es el que yo voy a medir. Lo que es la ferritina es un ensayo inmunoquímico, es decir, hay anticuerpos que van a ir directamente contra la ferritina, por eso es inmunoturbidimetría, porque todo lo que es los anticuerpos antiferritina me van a generar una turbidez y como utilizo un anticuerpo es algo inmunológico. De ahí el nombre de inmunoturbidimetría. El precipitado que se forma es directamente proporcional a la cantidad de ferritina. Pasa lo mismo con la transferrina, es una técnica inmunoturbidimétrica. Esta transferrina va a formar un precipitado porque yo le voy a poner un anticuerpo antitransferrina que justamente me va a dar un precipitado, una turbidez, y yo la voy a poder medir para después extrapolarlo a una curva de calibración y ver la cantidad de transferrina que tengo. Después, el receptor soluble de transferrina, el hierro en biopsias hepáticas y el hierro en médula ósea no es algo que se haga de alguna manera de rutina. Cuando hablamos del metabolismo férrico, hablamos de estos tres elementos que tenemos acá y, bueno, obviamente que se puede complementar con lo que es el hemograma, porque, bueno, claramente el metabolismo del hierro tiene un impacto directo en lo que es la hemoglobina, volumen corpuscular medio y hemoglobina corpuscular media.
Vamos a hablar, para terminar, de estos elementos, porque dijimos al principio de que había elementos trazas beneficiosos y había otros no tan beneficiosos. Acá yo les traigo tres: el aluminio, el mercurio y el plomo, donde vamos a hablar más que nada del plomo. El tema de aluminio, nada, interfiere con el hierro férrico y con el magnesio, y bueno, por supuesto que estos son diferentes cofactores, ya vimos cómo participa el hierro, y el magnesio también es diferente, es un cofactor de varias enzimas. Por ende, si tengo una contaminación con aluminio, todas las enzimas que dependen de magnesio de alguna manera van a estar este, perjudicadas, y órganos más afectados, cerebro y sistema óseo. El mercurio también, es interesante saber que el mercurio atraviesa la placenta, entonces tiene un impacto directo en lo que es el feto, perdón, en cualquiera de estas cuestiones: muerte o algún retraso mental, interacciones congénitas. Vamos a hacer más énfasis en el plomo, porque es una intoxicación que dentro de estas tres que estamos charlando, como la más prevalente, y se da principalmente por vías respiratorias y causa anemia, y ahora voy a intentar explicarles por qué. ¿Por qué causa anemia? Bueno, cuando nosotros vamos a sintetizar el grupo hemo, se da una serie de reacciones que arranca acá, se forma el 5-aminolebulenato, atentos a esto, que sale de la mitocondria y se transforma en otro componente, porfobilinógeno, y después la protoporfirina 9 para hacer el grupo hemo. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes ven que de la transformación de una molécula a la otra hay diferentes enzimas. Bueno, el plomo lo que hace es inhibir a dos de ellas, principalmente a la porfobilinógeno sintasa. Entonces, ¿qué sucede? Si yo tengo inhibido esta enzima, no puedo seguir esta cadena de reacciones, por ende no puedo sintetizar el hemo, por ende no se puede acoplar a la hemoglobina, por ende voy a tener anemia. El tema es que si esta enzima está inhibida, este sustrato que la enzima utiliza para formar el porfobilinógeno, este sustrato va a estar aumentado. Bueno, este sustrato es el que se dosifica en orina como ácido aminolebulénico. Cuando yo tengo una sospecha de que la anemia es producida porque tengo una intoxicación con plomo, ¿tá? El plomo sé que me inhibe esta enzima, por ende esta molécula me aumenta. Entonces, esta es la que voy a solicitar en la orina para ver su aumento y de alguna manera confirmar si los niveles de plomo están afectando verdaderamente la síntesis del grupo hemo. Así que dentro de estos elementos tóxicos, el plomo es bueno, como la vedette, porque es el más prevalente y bueno, nada, es muy característico esta inhibición, y también se preguntan parciales y exámenes. Así que bueno, chicos, me mandan mensaje, me mandan correo, cualquier duda, cualquier cuestión, me lo dejan en comentarios, lo que ustedes quieran, todos los comentarios son bienvenidos. Así que bueno, nada, gracias por estar del otro lado, nos vemos en la próxima, saludos para todos.